Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este videoblog con la Fundación Rafael del Pino. Muchísimas gracias por la atención y sobre todo por el éxito. Y una de las cosas que nos habéis preguntado en estas últimas semanas es qué es lo que ocurre, qué es la diferencia o si nos vamos hacia una crisis, recesión, desaceleración, qué diferencia hay entre esos términos, ¿no? Empecemos por qué es desaceleración. Desaceleración simplemente significa que una economía en expansión lo que está es creciendo de una manera más lenta, que está creciendo, por lo tanto, bueno, pues en algunos factores, a lo mejor en el área manufacturera, está en contracción. Contracción significa que todo lo que es la industria pues está reduciendo su crecimiento, y eso sí es recesión de manufacturas, ¿vale? Y, sin embargo, la parte de servicios, las economías desarrolladas son fundamentalmente economías de servicios, esas se mantienen en expansión. Entonces, la economía no crece lo que antes crecía, pero continúa en crecimiento porque en una economía como puede ser pues cualquiera de las de la Unión Europea, en la que la parte de servicios es mayor que la manufacturera, pues aunque los índices manufactureros estén en recesión, el de servicios se mantiene. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se continúa con políticas equivocadas, la contracción de los índices manufactureros se traslada a los índices de servicios, se traslada también a la actividad de servicios. ¿Por qué? Porque aquí todos los que dan servicio a las industrias, todos aquellos también que están orientados hacia el turismo o servicios de consultoría, abogacía, etcétera, etcétera, todo eso también se ralentiza. De ahí pasamos a lo que una desaceleración se convierte en una recesión. Y la recesión significa, obviamente en términos técnicos, significa que el Producto Interior Bruto decrece, ¿de acuerdo? Pero una recesión en sí misma no tiene por qué significar algo negativo. ¿Por qué? Porque una recesión puede suponer simplemente, pues es verdad que el Producto Interior Bruto está decreciendo, pero no es una destrucción brutal de empleo. Se puede dar creación de empleo en periodos recesivos. No es necesariamente un factor, digamos, que vaya a llegar al ciudadano de manera agresiva. Muchos periodos cortos de recesión técnica los hemos visto y no nos han generado ese nivel de preocupación. Vamos a pensar en cómo se llega de desaceleración a recesión y de recesión a crisis. Fundamentalmente ignorando las señales, ¿de acuerdo? La desaceleración en sí misma es una señal de que puede estar cambiando el ciclo, de que puede haber un exceso de saturación en actividad, porque se ha tomado demasiado apalancamiento a un ciclo que ya estaba terminando, porque hay exceso de deuda, etcétera, etcétera. La recesión normalmente lo que empieza a significar es que hay un número de factores ya no creciendo menos, sino decreciendo, ¿vale? Pero también puede significar una buena oportunidad. La recesión suele ser una buena oportunidad. ¿Para qué? Para limpiar el sistema del exceso que ha llevado a, 1, la desaceleración, 2, la recesión. ¿Cómo llegamos a una crisis? Normalmente llegamos a una crisis pensando que vamos a ser nosotros, el gobierno, el Banco Central, los poderes fácticos, los que tenemos el poder de cambiar el proceso de un ciclo económico. ¿Por qué? Porque ignoramos las señales de desaceleración y en vez de tomar medidas que lo que hagan es permitir que esos sectores se limpien y que por lo tanto los sectores de alta productividad crezcan, nos metemos en una crisis haciendo ¿qué? Las 4 palabras más peligrosas de la economía. Estimular la demanda interna. Cuando escuchéis esas palabras, poneos primero la mano en el bolsillo y segundo, empezar a preocuparos. ¿Por qué empezáis a preocuparos? Porque ¿qué información tiene el gobierno o el Banco Central mejor o mayor que los agentes económicos sobre lo que es necesario en la economía? Pensad en qué significa estimular la demanda interna. Lo que significa es básicamente crear demanda artificial.
crear una demanda que no existe, ¿vale? ¿Y cómo se hace? ¿Vía qué? Endeudamiento, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los factores fundamentales que nos llevan a una crisis siempre es, primero, la acumulación de riesgo en activos donde pensamos que no hay riesgo. No se genera una crisis en algo en lo que la gente, de manera generalizada, los agentes económicos piensen que no hay riesgo. Siempre se crea crisis en aquello en donde acumulamos una cantidad excesiva de endeudamiento, de apalancamiento, que siempre son activos en los que pensamos que no hay riesgo. El inmobiliario, los bonos soberanos, algo que creamos que sea muy seguro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se pasa de una ralentización a una recesión y de una recesión a una crisis? Siempre viene de exceso de, digamos, ímpetu por parte de los gobiernos de cambiar el ciclo económico y de cambiarlo a su favor, es decir, decidiendo quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. ¿Y qué es lo que normalmente decide un gobierno o un banco central que sean los ganadores o los ganadores? Los ganadores siempre, el gobierno y los sectores mal llamados estratégicos. ¿Qué son los sectores mal llamados estratégicos? Normalmente los más expuestos al ciclo y además los que tienen más riesgo de disrupción con la entrada de los sectores de alta productividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ante una desaceleración lo que hacemos es tomar enormes políticas de demanda, enormes políticas de gasto y enormes políticas de aumento del endeudamiento? Primero, que el efecto en crecimiento que queremos conseguir no se consigue, que el efecto en productividad que buscamos conseguir no solamente no se consigue, sino que el crecimiento de la productividad es cero, que además desplazamos renta de los ahorradores y de los eficientes a los ineficientes y los endeudados. Y sobre todo, que el cambio de patrón de crecimiento que se genera precisamente con el aumento de los sectores de alta productividad, lo paramos. En realidad, lo que estamos viendo que está ocurriendo en China, lo que estamos viendo que está ocurriendo en otras economías, no deja de ser la evidencia de que se ha saturado un modelo excesivamente endeudado y excesivamente orientado a sectores muy poco eficientes en productividad y muy poco rentables. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo nos movemos de desaceleración a recesión y de recesión a crisis. Factor número 1, ignorando las señales. Factor número 2, poniéndonos la medalla de pensar que el gobierno va a ser el que lo solucione. Factor número 3, echándole la culpa al que lo hace bien. ¿Qué es lo que hemos visto ahora mismo? Que todo el mundo dice que la eurozona mejoraría si los alemanes gastasen. ¿De dónde ha salido esa idea de que los alemanes no gastan? El propio ministro de Finanzas alemán muestra que llevan años con presupuestos expansivos. Pero sobre todo, entendamos esto. ¿De dónde ha salido la idea de que si Alemania comete los mismos errores que España, Portugal, Italia o Francia, la eurozona va a crecer más? Claramente no. Está demostrado que el nivel de crecimiento que se genera por los multiplicadores fiscales es cada vez menor, pero es que cuando nos metemos en una crisis es cuando entran en terreno negativo, es decir, que gastamos más y se genera un efecto de contracción en la economía, porque la ralentización que estamos viviendo ahora no es por falta de demanda, es por exceso de oferta. Y por lo tanto, si nos equivocamos en el diagnóstico, lo que volveremos a hacer es entrar en una crisis. Evitémoslo, por lo tanto, y evitémoslo fundamentalmente no repitiendo los errores del año 2009. Muchísimas gracias a todos.